Después de la cálida bienvenida por parte de sus subordinados y de los ciudadanos de la ciudad de Rimuru, Rimuru se dirige hacia la sala de reuniones junto a Diablo, Shion y demás. Diablo, un tanto sarcástico, le pregunta a Shion: ¿cumpliste fielmente con tus deberes como acompañante de Rimuru-sama? Shion le responde: por supuesto, he probado que Rimuru-sama no necesita un segundo asistente. Al ver la pequeña discusión que tenían Diablo y Shion, Rimuru dice: ahí vamos ahora. No hay necesidad de pelear. Por cierto, ¿por qué estás aquí, Diablo? ¿Tuviste algún inconveniente al derrotar a Falmouth? Diablo dice: no, para nada. Todo avanzó sin problemas según lo planeado. ¿Desea que le informe sobre el estado de las cosas? Rimuru, un tanto desconfiado, dice: está bien. A la vez que piensa: tengo un presentimiento de que se excedió. Con esto, pasamos a ver los acontecimientos que se suscitaron en Falmouth, al momento de que el rey Edomaris, todo deformado y en una caja, llegase allí con Yom y compañía. Al llegar, Edomaris fue colocado en el trono frente a todos sus ministros, causando un gran desorden y desesperación entre los presentes. Uno de ellos dice: no se queden parados, que alguien traiga un sacerdote de inmediato, traigan también pociones de recuperación. Otro de ellos dice: ¿acaso esto fue hecho por alguien de la nación de monstruos? Shoko fue él quien lo trajo. Ya se ha despertado. Deberíamos despertarlo y pedirle que nos explique esto. Otro de los ministros dice: cálmese, Carlos-sama. Tus gritos no calmarán esta situación. En ese día, el palacio real se sumió en un caos absoluto cuando todos los que fueron a saludar al rey presenciaron su estado grotesco. Después de una larga espera, finalmente una monja de la iglesia se acercó al rey para intentar curarlo y dejarlo en su estado original. Ella, al verlo, dice: es imposible curar a su majestad. La magia de recuperación no funciona. Al escuchar esto, todos los presentes se desesperan al ver que el rey Edomaris no podría volver a su forma normal. Uno de los presentes dice: en primer lugar, ¿acaso sigue con vida? Es imposible que lo siga en ese estado. La monja, al escuchar estas dudas, dice: sí, señor, él sigue vivo. Pero, para ser más exactos, no hay marcas de incisiones. Es más como si esta fuera su apariencia original, la verdadera apariencia del rey. En eso, Rasen, quien ahora es propietario del cuerpo de Shogo, entra a la sala del trono y dice: la magia convencional de recuperación no servirá, ya que su cuerpo ha sido reescrito. Al escuchar las palabras de Rasen, uno de los presentes dice: oh, has despertado. Parece que estás bien, Shogo Taguchi. Rasen, al escuchar esas palabras, dice: gracias por su preocupación, Müller Dono. Guardias, Regim Dono regresará con el campeón Yom trayendo pociones de recuperación. Él llegará en breve. Transmitan esta información a los guardias de la muralla. El guardia, al cual Rasen se dirigió, no sabía cómo actuar ante estas palabras. Pero entonces, otro de los allí presentes dice: Shogo, si sabes lo que está pasando, tienes que explicárnoslo. ¿Qué pasó durante la conquista de la nación de monstruos? ¿Dónde está Rasen Dono? Si tú estás con vida, entonces él también debería estar vivo. Rasen, al recordar que todavía no les explicaba lo sucedido, dice: cierto, aún no he explicado eso. Pero entonces, Rimuru detiene la explicación de Diablo y dice: espera, ¿el espíritu de Rasen poseyó el cuerpo del invocado del otro mundo? Diablo responde: es correcto. Al escuchar esto, Rimuru le pregunta: ¿ese legendario mago de Falmouth está siguiendo tus órdenes? Diablo dice: sí, y como líder de los magos de la corte, él fue el individuo perfecto para persuadirlos. Por eso, lo puse a la altura de la tarea. Además, también fue su propuesta. Al escuchar esto último, Rimuru dice: ¿se rindió deliberadamente a Diablo? ¿Qué cosas le hizo Diablo a Rasen de camino a Falmouth? Regresando a la explicación de Diablo y lo acontecido en Falmouth, allí, Rasen les explica a todos los presentes en la sala del trono todo lo acontecido en la batalla contra Tempest. Al escuchar que el dragón de la tormenta Veldora había resucitado,
Todos al unísono dicen: ¿el dragón de la tormenta ha revivido? Uno de los presentes dice: eso es imposible. La Santa Iglesia Occidental declaró que ese dragón había sido exterminado. Otro de los presentes dice: eso es verdad. ¿Y acabas de decir que ha desaparecido todo el ejército? Eso es demasiado absurdo para ser una excusa para tu derrota. Otro dice: exacto. Además, ¿en serio eres Rasen Dono? ¿O solo eres Shogo diciendo disparates? Rasen, al ver cómo todos actuaban con la noticia, piensa: bien, todo va como lo esperaba. Pero en eso, se acerca Müller, uno de los ministros, hacia Rasen y le dice: yo creo en usted, Rasen Dono. Pero las palabras de Müller no son suficientes para persuadirlos. Por eso, uno de los presentes dice: Müller-sama, ¿cómo puede creer en esta basura? Pero Müller lo interrumpe y dice: la información viene de parte de Rasen Dono. Él ha sido un mago que ha protegido a la nación por cientos de años. No hay información más confiable que la de él. Aunque Müller intentó de todo para convencer a los ministros de la autenticidad de las palabras de Rasen, unos cuantos todavía se encontraban escépticos de que su gran ejército haya sido exterminado por completo. Por eso, otro de los ministros dice: pero... entonces, ¿qué ocurrió para que desapareciera todo el ejército? No los mataron ni huyeron. Entonces, ¿solo desaparecieron? El ministro no podía creer en las palabras de Rasen, ya que uno de sus hijos estaba presente en el campo de batalla. Este hecho fue la gota que derramó el vaso. El ministro simplemente se arrodilló, sin nada más en su mente que la muerte de su hijo, y procedió a llorar desconsoladamente. Rasen, al ver esto, se dice a sí mismo: su hijo murió en su primera campaña. Siento mucho sus pérdidas, pero es mejor así. Esta historia inventada es algo más fácil de digerir que la cruda verdad. Müller sentía el mismo dolor que su compañero, pero algo le parecía extraño. No le cabía en la mente el cómo Rasen pudo sobrevivir a todo esto. Por eso, él se dirige a Rasen y le dice: pero, siendo este el caso, ¿cómo es que sobreviviste, Rasen Dono? Debe haber una razón. En eso, el arzobispo Reihim, quien acompañó a Rasen y al rey Edomaris, dice: el señor Rasen fue salvado por ese lord. Müller, al ver que quien hablaba era Reihim, dice: Reihim Dono, qué bueno que se encuentre bien. Pero, ¿qué quiere decir con que fue salvado? ¿Quién diablos podría salvarlo del dragón de la tormenta? Reihim dice: Rasen y yo hicimos todo lo posible para proteger al rey, pero cuando estábamos a punto de caer ante el resucitado dragón de la tormenta, el señor de los monstruos voló ante nuestros ojos y nos salvó. Al escuchar esto, uno de los ministros dice: ese señor... Estás exagerando, Reihim-sama. Incluso yo me sonrojaría al escuchar eso. En eso, se escucha a otro de los ministros decir: ¿quién eres tú? Rasen, al ver a las personas que entraban a la sala, y en especial a Diablo, piensa: por fin llegó. Es hora de que empiece el espectáculo. Reihim dice: mis disculpas, olvidé presentarlo. Perdóneme la demora, Rasen Dono. Los he traído sanos y salvos a casa. Este es John Dono. Es la única persona en el país que puede actuar como un puente entre nosotros y ese señor. Por favor, escuchen lo que él tiene que decir. Así John se encuentra a todos los ministros y dice: perdón por haberte hecho esperar. De alguna manera pude persuadir a ese señor Rimuru con éxito. Traje una poción que puede devolver al rey a la normalidad. Todos los presentes se quedan sorprendidos por la presencia de John, ya que para ellos, él es el héroe que derrotó a Lord. En eso, Diablo se comunica con Rasen mediante transmisión de pensamiento y le pregunta: ¿están los nobles listos para escucharnos? A lo que Rasen le responde: sí, lo están. Ahora están dispuestos a escuchar la historia de John. Pero uno de los presentes le parece muy ofensivo que John, un plebeyo, se encuentre en la sala del trono. Por eso dice: ¿qué pasa contigo? No me importa si eres un campeón o lo que sea. Estás siendo demasiado arrogante para ser un mero plebeyo. Este no es un lugar donde la gente de clase baja esté. Rasen intenta apaciguar un poco los ánimos del ministro, diciéndole: Carlos-sama,
Por favor, escuche su historia primero. Diablo no podía soportar la actitud verdaderamente arrogante del ministro. Por eso, Jam, preocupado por la reacción de Diablo, dice: bueno, debería empezar. Parece que todavía no entienden la posición en la que están. Así que escuchen. Falmouth está en muchos problemas ahora mismo. Y para nosotros también es algo desafortunado. El dragón de la tormenta, Veldora, la catástrofe más grande, ha despertado después de consumir más de 20.000 almas. Además, ya que Falmouth es vecino del bosque de Jura, es probable que nos veamos envueltos en estos problemas. Esta es una crisis entre crisis, pero con esto también nos llegó una oportunidad. Rimuru-san, él nos ha propuesto una negociación pacífica. En eso, uno de los ministros interrumpe a Yom diciendo: ¿Lo has olvidado? ¿No dijo Reihim que fueron salvados? ¿Qué oportunidad podemos sacar de esto? Yom, al escuchar las preocupaciones del ministro, dice: se puede hacer, ya que el líder de la Federación de Tempest, Rimuru Tempest, él es el único que puede negociar directamente con el dragón de la tormenta. Al escuchar esto último, los ministros se quedan sorprendidos al saber que Rimuru es el único capaz de razonar con Veldora. En eso, Jam continúa con su intervención y dice: ¿ahora ven una chispa de esperanza? Antes de que se hagan ilusiones, permítanme recordarles qué es lo que planeaban hacer con Tempest. El señor de Tempest, Rimuru-san, él es alguien que espera una coexistencia con los humanos, pero él no es tan blando como para olvidar el hecho de que trataron de matarlo a él y a su gente. Pero, para ser honestos con todos ustedes, decir que está molesto sería quedarnos cortos. Pero bueno, con todo esto dicho, ¿cuál es su decisión? ¿Rechazan su propuesta bajo estas circunstancias? Consideren eso con cuidado. Después de todo, es por el bien de su nación, por el bien de Falmouth. Con estas últimas palabras, Yom creía que todos los ministros recularían en atacar a Tempest y aceptarían el negociar con Rimuru, pero no fue así. Uno de los ministros, Carlos, dice: ¿qué tan insolente puede ser? ¿Estás insinuando que nuestra gran nación de Falmouth debe ceder ante una nación de monstruos? ¡Inaceptable! Al oír esto, Rasen intenta apaciguar el ánimo del ministro, pero le es imposible. El ministro se sentía sumamente atacado por las palabras de Yom, así que el ministro continúa con su diatriba y dice: Tú eres un campeón. Tú deberías hacer ceder a ese tal Rimuru. Es tu trabajo como campeón interceder. Al escuchar esto, Rasen le dice al ministro: Carlos-sama, por favor, ya es suficiente. Esto lo decía Rasen, ya que se dio cuenta que Diablo se encontraba sumamente furioso a causa de que ese ministro menospreciaba a Rimuru. Al ver el ánimo de Diablo, Rasen piensa: está furioso. Pero el ministro no para y dice: un plebeyo como tú no tiene derecho a hablar sobre las decisiones de nuestra nación. Así que escúcheme bien, yo nunca estaré de acuerdo. Rasen, ya harto de la insolencia del ministro, procede a encerrarlo en un témpano de hielo, diciendo: te he dicho que te calles, maldito estúpido. Aquellos de los que no saben lo que está sucediendo aquí no deberían meterse. Reihim, al ver lo que hizo Rasen, piensa: buena esa, Rasen dono. Con esto, Rasen finaliza el hechizo, convirtiendo así al ministro en una paleta de helado. Rasen toma un respiro, aclara su garganta y dice: escuchen, Yom no está mintiendo. Falmouth perdió. Los únicos que logramos sobrevivir fuimos Reihim Dono, yo y el rey Edomaris, el cual terminó desfigurado debido a la exposición directa de las magículas del dragón Veldora. Sean conscientes, nuestro futuro está en las manos de una sola persona. Esta es la situación actual que tiene Falmouth entre las manos. Estas palabras finalmente convencen a los ministros, los cuales aceptaron la propuesta de Yom. Diablo se siente satisfecho al ver que no hay ninguna objeción con las palabras de Yom. Así pues, se acerca al trono y dice: Kuf, kuf, kuf. Es una sabia decisión. Bueno, cumpliré mi promesa. Liberaré al rey Edomaris de su estado actual. Mientras Diablo avanzaba al trono, uno de los guardias intenta pararlo, diciéndole: ¿quién eres tú?
¿Cómo te atreves a ponerte frente al rey? Pero Diablo lo interrumpe y dice, mis disculpas, pero ¿sabes? Esto pasó por no cuidar bien a su rey, aunque eso a mí no me importa. Pero igual, me presento. Mi nombre es Diablo. Soy el fiel mayordomo del gran Rimuru-sama. Con esto, Diablo procede a verter la High Potion en la caja donde yacía el rey Edomaris. Pero en realidad, esta poción no servía para nada. Era simplemente para aparentar, ya que en realidad, Diablo usó una de sus habilidades para recomponer el cuerpo del rey. Así, finalmente, el rey Edomaris regresa a su forma anterior. Diablo, al ver completado uno de sus deberes, le pregunta al rey, ¿cómo se siente, rey Edomaris? Edomaris responde, me siento bien, me salvaste. Gracias. Todos los ministros, al ver que el rey Edomaris había vuelto a la normalidad, dicen, ¡oh! El rey ha vuelto a la normalidad. No lo puedo creer. Nuestros magos intentaron de todo para curarlo, pero nada había funcionado. A Diablo no le interesaba lo que los ministros decían. Él solo deseaba transmitir las palabras que Rimuru le pidió transmitir a los representantes de Falmouth. Por eso, él dice, bien, rey de Falmouth, tengo un mensaje de mi señor Rimuru-sama. Edomaris dice, bien, escucharé lo que tienes que decir, emisario del reino de monstruos. Diablo entonces dice, bien, lo leeré en voz alta. Me gustaría que tuviéramos una conversación de paz bilateral con nuestros representantes dentro de una semana. Pero antes de ratificar el tratado de paz, ustedes deben elegir una de estas tres opciones. Estas son nuestras demandas. Primera opción, el rey debe abdicar y debe pagar los daños de la guerra. Segunda opción, Falmouth debe rendirse ante Tempest y convertirse en un estado vasallo. Tercera y última opción, continuar con la guerra. Estos son los tres caminos que tiene su nación. Sé que estas opciones pueden ser duras, pero sean cuidadosos y escojan sabiamente. Rezo por su prosperidad sin importar el camino que elijan. Con esto, terminan las palabras de Rimuru y comienza Diablo y dice, eso es todo. Espero escuchar su respuesta en una semana a partir de ahora. A los ministros, el plazo de una semana les parecía imposible de cumplir. Por eso, uno de ellos se acerca a Diablo diciéndole, espera, ese tiempo es muy corto. Diablo, al escuchar eso, dice, por favor, cálmate, soy alguien impaciente. Pero el ministro no le hace caso a las palabras de Diablo y continúa. Tenemos que hablar con los nobles de las diferentes regiones antes de... Diablo no soporta más al ministro, así que muy enojado le dice, he dicho que te calmes. Sus problemas no son de interés ni para mí ni para Rimuru-sama. Escuchen, ni piensen en hacer tonterías. No permitiré que se demoren en responder. Tampoco tienen permitido responder algo que no sean esas tres opciones. Así que, por favor, si no tienen una respuesta dentro de una semana, lo tomaré como indicativo de que están listos para la guerra. Espero que les quede claro. Por favor, piensen cuidadosamente su respuesta. Ahora sí, bueno, me retiro. Con esto, Diablo termina de informarle a Rimuru sobre lo acontecido en Falmouth. A la vez, Diablo dice, así es como arrojé a los ministros de Falmouth al caos. Al escuchar eso, Rimuru dice, ya veo, en verdad mostraste esa cosa dentro de la caja, ¿verdad? Refiriéndose al rey Edomaris. Diablo, con una sonrisa en su rostro, dice, sí, descubrí que era la mejor manera de influenciarles miedo. Rimuru, al escuchar la respuesta de Diablo, dice, ahí va mi imagen limpia. Pero bueno, ya pasó. Dejando a un lado el método, si es eso lo que se necesitaba para que Falmouth firme la paz, está bien para mí. En eso, Diablo dice, en cuanto a las estipulaciones de paz, demandaremos 10,000 monedas de oro para las reparaciones. Rimuru, al escuchar la desorbitante cantidad de dinero que Diablo le pidió al reino de Falmouth, dice, eso es un poco... ¿Estás seguro que no se irán a la bancarrota por esto? Diablo dice, cuf, 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 no se preocupe, ellos no tienen más remedio que pagar las reparaciones. Naturalmente, ya no tienen la capacidad para continuar con la guerra. Y la iglesia nunca aceptaría la opción de convertirse en un estado vasallo. Rimuru, al escuchar esto, dice,
Si tú les diste 3 opciones, pero para ellos solo hay una, ¿verdad? Diablo dice, eso es correcto. Algunos de los nobles intentarán pasar toda la responsabilidad al rey. Así, tratarán de evitar el pago. Debido a eso, Falmouth se dividirá en la facción real y la de los nobles. Convenientemente para la facción noble, los caballeros que protegían al rey ahora han desaparecido. Rimuru, al escuchar esto último, piensa, ellos se volvieron mis sacrificios. En eso, Rafael le dice a Rimuru, al no tener un poder militar, la facción real no tendrá más opción que seguir las demandas de la facción de los nobles. Para evitar eso, Rimuru escucha la explicación que le da Rafael y le dice a Diablo, ya veo, hiciste eso para que Yom se uniera a la facción real. De hecho, no importa cuál popular sea en su país, no podríamos simplemente subir al trono de repente, pero si él ayuda a la nación y se vuelve su salvador, él sería aceptado más fácilmente por los ciudadanos.